Vamos a hablar de diabetes, de hipertensión arterial. Sí, nos van a acompañar en la presentación doctores Sergio Jiménez, Pedro Grosse y Viviana Arias. Mm, Realmente estamos frente a una por el coronavirus 2019, con el COVID-19, y causa una infección altamente contagiosa, el SARS-CoV-2 de COVID-19 pueden rápido de dificultad respiratoria, un shock séptico y a una disfunción multiorgánica. De edad avanzada, las personas que tienen algunas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, daño renal, han demostrado un mayor desarrollar casos más graves y una mayor probabilidad de ir. Eso, la colisión entre estas dos grandes pandemias mundiales, que es el COVID, como es la enfermedad cardiovascular, nos ha llevado a un terreno sombrío. Vamos a intentar con este webinar dar un poco de luz a esto e intentaremos aclarar en relación al manejo de este grupo de pacientes de tan alto riesgo. Así que eh, a dar inicio a este webinar, la primera disertante va a ser la doctora Allende en Córdoba, de la carrera difícil que lleva adelante la doctora. Así que bueno, Viviana. Lípidos, inflamación y COVID. Bueno, la idea inicial de estos temas que son relacionados a esta pandemia mundial, en lo que hacemos prevención, es que no dejemos de mirar el bosque por quedarnos con la visión del árbol, ¿no? Así que yo quiero hablarles de que 2020 nos sorprende de acuerdo a lo que la OMS ya tiene definido como cómo califica las enfermedades en transmisibles y no transmisibles. Y nosotros sabemos, nosotros trabajamos del lado de las no transmisibles, enfermedades crónicas, con nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, pero este año la pandemia de SARS-CoV-2 nos ha puesto en una situación donde hemos tenido que echar a mano a muchísimas cuestiones. Empezando desde estas cuestiones epidemiológicas, vamos a intentar establecer una relación entre lo que es esta pandemia en relación a lípidos y en relación a nuestra área de trabajo, fundamentalmente la aterosclerosis. ¿Qué pasa entonces con los lípidos en estas dos formas de enfermedad? ¿Qué pasa con la inflamación? ¿Qué hay de terapéutica? ¿Y cómo es el nexo que une las enfermedades transmisibles y las no transmisibles? La realidad epidemiológica actual en la que nos encontramos es mirar todos los días este bendito mapa mundial donde estamos en 4.200.000 infectados por coronavirus y con una mortalidad de casi 300.000 personas en el mundo. Esto es un porcentaje de mortalidad global del 7%, pero como ustedes saben, esto ha sido distinto en los países. Ahí tienen ustedes, nosotros estamos aproximadamente en un 5%, un promedio. Y si nosotros calculáramos esa mortalidad, llevamos casi 6 meses de pandemia, de diciembre de 2019, probablemente tendríamos unos 600.000 muertos en un año. Esta es una realidad epidemiológica actual de enfermedad transmisible por coronavirus, pero nosotros venimos ya de una realidad muy pesada, donde las enfermedades no transmisibles se llevan 17 millones de muertos al año de enfermedad cardiovascular. Y como ustedes ven, tanto para hombres, para mujeres, estas líneas más altas se refieren a los países en desarrollo, o sea, los nuestros. Si hacemos un link entre esta realidad epidemiológica, tenemos que decir lo siguiente: mueren más personas de enfermedad cardiovascular, claramente, muchísimas más. El impacto social, informativo que ha tenido coronavirus, y en realidad en muchos otros aspectos, es claro. Pero nosotros asociamos esto
la mortalidad de coronavirus en población general, este mapa que recién mostré, es del 7%, pero en nuestros pacientes asciende, los pacientes que tienen antecedentes de factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, asciende al 15%. O sea que, insisto, no podemos dejar de mirar el bosque, no nos quedemos con el árbol. Tenemos dos realidades muy crudas desde los dos aspectos transmisibles y no transmisibles. Hablando de lípidos en este contexto y haciendo un paralelismo entre uno y otro, nosotros sabemos que en relación a la aterosclerosis, los lípidos tienen una relación directa y que el LDL, cuanto más alto, más enfermedad aterosclerótica tenemos. Y también sabemos, no voy a hablar de esto en este momento, en realidad, en un público tan conocedor del tema, que el tratamiento con reducción del LDL reduce también la mortalidad de estas enfermedades. Esto es claro, hay una relación directa. En relación a las infecciones en general, ¿cuál es el papel de los lípidos? Bueno, no se asusten que no vamos a desarmar este éxito. Lo único que vamos a decir en realidad es que en líneas generales y relacionados a los lípidos en particular, lo que ocurre en la fase aguda de una infección es una reducción del transporte reverso del colesterol, por lo tanto, HDL baja y se altera cualitativamente. Aumenta la secreción de triglicéridos, de VDL, y por lo tanto aumentan los triglicéridos sanguíneos y también se modifican las lipoproteínas LDL, se convierten en más pequeñas y densas. Pero en realidad esto es un correlato, esto es lo que ocurre y en infecciones lo que vamos a ver que más allá del papel de los lípidos en sí, las apoproteínas interactúan con las células desencadenando sí otra serie de acciones. En relación a lípidos y COVID, como para presentarles qué hay de bibliografía al respecto, hay un solo reporte que fue publicado recientemente de un grupo chino, de una ciudad en Guangzhou, donde ellos sí valoraron a los pacientes que se hospitalizaron, hicieron un grupo COVID positivo versus control, y que observaron lo que se observa en todas las respuestas inflamatorias por infecciosas agudas virales, que es reducción de colesterol, muestro colesterol, pero es exactamente la misma curva LDL y HDL bajo, en los pacientes que habían sido infectados primariamente en Wuhan y habían trasladado a esta ciudad, eran más severos, esto era independiente de la edad, pero la verdad que este es un estudio descriptivo donde ellos valoraron parámetros de laboratorio y querían saber qué pasaba con los lípidos en el marco de COVID comparado con controles y encontraron esto. No valoraron PCR, no valoraron otras cosas. Les diría que es anecdótico porque es una muy poquita publicación al respecto. Esto es de lípidos. Hay poco de lípidos que no tienen nada que ver y la verdad es que la gran vedette de estas enfermedades es la inflamación. Ya sabemos que en aterosclerosis todos los grupos celulares, desde las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos, las células T, y después la inmunidad innata y adquirida, juegan un rol con los inflamasomas, desencadenando en el subendotelio inicialmente y en forma generalizada este proceso que no depende solo del factor que ya conocemos, que es directamente relacionado a la alteración de los lípidos, sino también un proceso inflamatorio crónico. También sabemos que el tratamiento de los lípidos con estatinas fundamentalmente, como ya lo demostró el estudio Júpiter, reduce, además de los niveles de estatinas, los niveles de inflamación, aún en pacientes sanos, y esto redujo eventos cardiovasculares. Por lo tanto, sabemos que aterosclerosis, ya esto es algo para nada nuevo para ustedes, es una combinación de estos dos mecanismos. ¿Y qué sabemos en la infección, de la inflamación en la infección por COVID? Sabemos que el organismo responde de dos formas. Responde con una respuesta protectora y con una respuesta desregulada. Por suerte, la gran mayoría de los pacientes
el 90-95% responde con una respuesta protectora, y el resto, que son los pacientes graves, con una respuesta disregulada. ¿Qué ocurre? Los pacientes en la respuesta protectora tienen una respuesta temprana de factor de necrosis tumoral, de monocitos, de todas las células y factores proinflamatorios. En cambio, los pacientes con respuestas irreguladas la hacen más tardía y más exagerada. Interleuquina 1, interleuquina 6, factores proinflamatorios, que existen por supuesto en los pacientes con casos leves moderados, pero es mucho más acentuada en los casos severos. A su vez, en los pacientes leves, la apoptosis de las células de los neumocitos, que es donde inicia esta infección, es mínima, la permeabilidad vascular no está incrementada y la respuesta inmune termina por, digamos, deshacerse del virus y eliminarlo. En cambio, en los pacientes con respuestas disreguladas, esta apoptosis es extensa, perdemos neumocitos, se incrementa la permeabilidad vascular, se altera, la respuesta inmune se expande en forma enorme y la eliminación viral es defectuosa. Por lo tanto, en los pacientes leves, como sabemos que son la mayoría, obtenemos anticuerpos, inmunoglobulinas F, primero, G, después vitamina A, y los pacientes sobreviven y cursan una infección viral sencilla. En cambio, los pacientes severos van a lesión pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo y del adulto, y esto es lo que incrementa mucho la mortalidad. Esto es lo que se ha dado en llamar en este grupo de pacientes, que como digo son el 5%, son los que en general terminan muriendo, la tormenta de citoquinas, donde a nivel inflamatorio y en parámetros de laboratorio tenemos linfopenia, tenemos precoces y muy elevados niveles de PCR que se han mostrado de pronóstico, al igual que el dímero D, niveles feroces de interleuquina y también de ferritina, que son los parámetros que buscamos desde el punto de vista inflamatorio en el laboratorio, y por eso esto se hace al ingreso. Entonces sabemos que en realidad la inflamación en esta enfermedad tiene dos fases de respuesta fundamentalmente, o tres en realidad, donde al principio juega un rol muy importante la respuesta viral y posteriormente la respuesta inflamatoria. Y por lo tanto también esto guía tratamientos donde en la primera etapa se utilizan fundamentalmente los antivirales, y en el paciente disregulado, altamente inflamado, se utilizan tratamientos antiinflamatorios de diversa, que ahora vamos a verlos rápidamente. Nosotros sabemos que el rol de las citoquinas, incluidas sobre todo interleuquina 6, que juega un rol muy, muy importante, también en aterosclerosis, recuerden, provoca lo que se llama, induce una neumonía que es similar a un síndrome de activación coronofágica, que también ocurre en otras enfermedades. Esta es una publicación muy reciente, como ven, un review de autoinmunidad, donde ellos desgranan todos los mecanismos que ocurren en el caso de COVID. Son muy similares a esto, y también algunas otras tormentas, esto es la llamada tormenta citoquínica, donde toda la inflamación está absolutamente activada. Y esto hace que urgentemente todo el mundo se ha puesto a buscar tratamiento para poder bloquear esta tormenta citoquínica que lleva a la muerte del paciente. Más de lo mismo, vean cómo los niveles de interleuquina, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, etcétera, van incrementándose con la magnitud, con el correr del tiempo, en aquellos pacientes disregulados. Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? En relación a los tratamientos, que es el tema que nos quedaría ver, el tratamiento, lo único que tenemos actualmente es el aislamiento social hasta el momento en que llegue la vacuna. Mientras tanto, y en ese tiempo, debemos tratar a los pacientes, fundamentalmente a los más severos, y como ya hablamos, hay una fase para utilizar antivirales y una fase de suprimir la inflamación,
y también se valora la posibilidad de usar plasma de pacientes convalecientes para en casos extremos. Bueno, absolutamente todo lo que hay en tratamiento actualmente está corriendo, en estudios que se han ido randomizando, hay estudios observacionales. Ustedes saben la infinidad de información que hay y no es mi interés introducirlos en eso, sino ver qué relación tiene con lo nuestro. Entonces, así es que el último review, tanto de americanos como europeos, ha mostrado que podemos usar las clásicas, se puede usar en los pacientes graves, hidroxicloroquina, acitromicina, etcétera, esteroides, bloqueo de las interleuquinas, plasmas convalecientes. Los europeos le agregan algunas cositas más. Y lo que quiero dejar sentado es que en relación a los lípidos, que es nuestro tema, COVID, lípidos, inflamación, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que venían tomando estatinas, en realidad los inhibidores de proteasas que se utilizan para estos pacientes graves pueden provocar cardomiolisis, falla hepática, que no todas las estatinas pueden usarse, hay algunas contraindicadas, solo se puso rosuvatorvastatina y hay que ver la dosis. En general se reducen mucho las dosis. Los que tratamos pacientes con dislipemias y HIV ya conocemos esto. En realidad, en ese caso, las estatinas hidrofílicas son un poco mejores. Pero bueno, esta es una realidad. Recuerden que los pacientes más graves y de mayor mortalidad en general tienen comorbilidad cardiovascular. Por lo tanto, muchos pacientes vienen con estatinas y vamos a avanzar un poquito sobre eso. Ya viene testeándose previamente en algunos metaanálisis la acción de estatinas sobre síndromes de distrés respiratorio del adulto. ¿Y por qué el metaanálisis? Bueno, porque en realidad había muchos estudios observacionales que mostraban la posibilidad de que las estatinas fueran protectoras y el pronóstico de los pacientes con distrés respiratorio fuera mejor. Pero en realidad, cuando se hicieron, hay dos metaanálisis grandes, uno de 2016, que es este que les estoy mostrando, eso no logró demostrarse, acá fueron 1.700 pacientes, y posteriormente otro metaanálisis de 2019 mostró exactamente lo mismo. No, las estatinas en estudios randomizados controlados no demostraron reducir la mortalidad ni la intubación de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Entonces, este es el otro metaanálisis que les mostraba, que es el más moderno, que es del año pasado. Pero insistentemente, como verán, y el 1 de mayo de este año, la Sociedad Europea de Cardiología muestra a la comunidad qué es lo que ellos consideran, elucubran una serie de hipótesis en relación a las estatinas, en relación al COVID. ¿Y qué dicen? Las estatinas son de bajo costo, las tenemos disponibles, son seguras, conocemos los efectos pleiotrópicos de estatina en reducción de inflamación y por lo tanto, a través de mecanismos como bloquear el gen que estimula la producción de factor nuclear kappa beta, disminuir el upregulation del receptor AC2, a su vez bloquear un poquito los efectos secundarios de los agentes antivirales, de la elevación de estatinas, de LDL inducida por las drogas inmunosupresoras o los agentes antivirales, podrían generar cierta protección cardiovascular y pulmonar. Y junto con eso y en el mismo momento se publica el 1 de mayo también un estudio en relación a los pacientes, a las drogas cardiovasculares y la mortalidad en COVID-19. ¿Y qué encontramos acá? Estos eran casi 9.000 pacientes, 8.900 pacientes reclutados en centros la mayoría eran asiáticos, en centros asiáticos y otros hospitales en Europa y en Estados Unidos, que tenían morbilidad cardiovasculares contra los que no lo tenían, y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, a qué pacientes les va peor, y además, si la medicación tiene alguna influencia positiva
o negativa respecto de la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué encontraron? Bueno, como ya sabemos, la edad, tener enfermedad coronaria, tener insuficiencia cardíaca incrementan la tasa de mortalidad, y les muestro acá que el bloqueo, los inhibidores ECA y las estatinas mostraron no solo no empeorar el cuadro, sino aún mejorar. Esto solo como es un estudio observacional en una buena cantidad de pacientes. Las otras drogas cardiovasculares no se las muestro porque no hubo diferencias ni positivas ni negativas al respecto, pero desde la lógica, siempre nuestros agentes, de los que va a hablar después Pedro, el bloqueo del sistema renina-angiotensina y las estatinas por sus acciones, sobre todo en este caso antiinflamatorias, han mostrado tener efectos beneficiosos y pareciera, pero claro, son todos estudios observacionales, están corriendo en este momento estudios prospectivos respecto del uso de bloqueo del sistema y estatinas en los pacientes COVID. Yo quisiera dejarles algunos entonces mensajes claves en esta asociación, en el marco de esta pandemia, que son los siguientes. Primero, la pandemia COVID y la enfermedad cardiovascular son realidades absolutamente actuales, pero no una más importante que la otra. En realidad, sabemos el número de personas afectadas y la mayor mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. No dejemos de mirar el bosque, no miremos solo el árbol. COVID está, vino para quedarse, pero necesitamos no olvidarnos, atender a nuestros pacientes, etc. Por otro lado, ambas tienen de fondo una fisiopatología y tratamiento que tiene que ver con la inflamación. Claramente, los procesos inflamatorios son claves en estas patologías, tanto en las enfermedades transmisibles como en las no transmisibles. No hemos hablado de cáncer, no hemos hablado de obesidad, no hemos hablado de diabetes, pero sabemos que todas las no transmisibles tienen un grado menor o mayor de inflamación, y si unimos estas dos entidades, obviamente esto hace de mayor riesgo la cuantía, el riesgo de nuestros pacientes. Por otro lado, y si nos toca tratar nuestros pacientes, tanto como todas las llamadas que hemos recibido, dejo YECA, dejo tomarlo de colesterol, tomo, ¿qué es lo que hago? A su vez, si nos toca tratar un paciente con COVID, debemos conocer que existen interacciones farmacológicas del tratamiento que se está usando en la actualidad hasta que llegue la vacuna, y por lo tanto tenemos que saber cómo tratar a nuestros pacientes. Y por último, y aparentemente, de acuerdo a lo que la fisiopatogenia manda y a lo que venimos observando en las últimas publicaciones, quizás las estatinas, y en un sitio más, podrían llegar a aportarnos algún beneficio extra en este marco de las enfermedades inflamatorias, infecciosas y los nexos que existen entre ellas. Muchas gracias. Bueno, excelente tu presentación, ¿sí? Realmente es un tema complejo. Vamos a seguir y yo después la vamos a plantear para ir cerrando el webinar. Vamos a pasar presentador, el doctor Pedro Grossi. Pedro es es máster en hipertensión arterial, presidente del Comité de Hipertensión Argentina de Cardiología, es presidente de la Sociedad Tucumana de Hipertensión Arterial, del Centro de Cardiología en Tucumán, y nos va a hipertensión arterial y su relación con el COVID-19 y cuáles son los interrogantes a los biólogos. Pedro, cuando quieras, puedes empezar con tu disertación. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir en esta nueva metodología, que forma parte de las adaptaciones que hemos tenido que realizar.
Lo que yo voy a hablar es sobre el binomio hipertensión y COVID-19, pero desde el punto de vista del consultorio. ¿Cuáles fueron los interrogantes que se nos presentaron a nosotros en esta nueva realidad? Y es bastante impresionante si nosotros consideramos que 3 meses atrás, viendo las tapas principales del país, ni siquiera nombrábamos el COVID-19. Entonces yo quiero hacer una pausa y plantearnos qué significaba la hipertensión desde el punto de vista clínico antes de esta posible relación que le buscamos con el COVID-19. Y tenemos que recordar que la hipertensión es el principal factor de riesgo de mortalidad global por el incremento de la mortalidad cardiovascular. En nuestro país, aproximadamente un 36,3% de los pacientes de la población va a ser hipertensa, y este porcentaje va a ir incrementándose notablemente a medida que vayamos buscando los grupos etarios de mayor edad, a tal punto que en aquellos pacientes mayores de 65 años, más del 77% de los pacientes de la población va a ser hipertensa. Por otro lado, lo que tratamos habitualmente pacientes hipertensos, sabemos que rara vez el paciente hipertenso solamente sea hipertenso. Lo más común es que tenga asociado otros factores de riesgo, daño del órgano blanco o ya eventos clínicos. Y por eso me pareció muy interesante este trabajo, que si bien ya tiene unos años, un trabajo español en el cual clasificaron más de 22.000 pacientes de acuerdo a la estratificación de riesgo vigente en ese momento. Si nosotros vemos el primer dato que llama la atención, es la edad promedio, 63,4 años, y por otro lado, si vemos lo que está en rojo y bordó, que significa riesgo alto y muy alto, es donde la mayoría de los pacientes están englobados. Entonces, si nosotros unimos esas dos categorías, vamos a ver que en esta población el 70% de los pacientes tenían el riesgo cardiovascular alto, muy alto, de los cuales había un 36,6% con diabetes, y enfermedad cardiovascular estaba cardiopatía en un 16,5%, arteriopatía periférica en un 10,7% y enfermedad cerebrovascular un poco más del 8%. Por lo tanto, podemos decir con esto que realmente la población hipertensa generalmente tiene un riesgo cardiovascular muy elevado. Pero probablemente lo que más nos está preocupando ya desde hace varios años es que en nuestro país no podemos modificar los porcentajes en cuanto a pacientes que conocen y son hipertensos, que están tratados, y por sobre todo el porcentaje de pacientes que son tratados y controlados, que sigue alrededor del 25%, como se puede ver del RENATA 1 2007, y casi 10 años después, en RENATA 2 continuamos en el 24,2%. Pero a partir de marzo, probablemente es cuando se diagnostique el primer caso de COVID en nuestro país, cambia la vida de todos nosotros, y así también notablemente empezamos a recibir grandes cantidades de información con respecto a esto, no solo por los medios de comunicación, sino también por las distintas redes, y esta información no solo la estamos recibiendo nosotros, sino también todos nuestros pacientes, y de ahí muchos de los interrogantes con que se nos presentaron en el consultorio. Esta información generalmente no tenía todo el sostén científico que nosotros estamos acostumbrados a manejar. La primera información surge de los primeros trabajos publicados que se originan en China, en los cuales se ve que había una marcada asociación de los casos severos y de la mortalidad por COVID en pacientes con edad avanzada, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y con diabetes. Cuando empiezan a surgir trabajos en Italia, también encontramos que en aquellos pacientes internados en terapia intensiva, es decir, pacientes graves, la hipertensión estaba presente en un 49%, la enfermedad cardiovascular en un 21%, diabetes en un 17%, y que estos pacientes tenían mayor mortalidad a mayor edad, y también los pacientes hipertensos tenían mayor mortalidad. Todo esto tiene un fundamento fisiopatológico, y es la relación del SARS-CoV-2 con la enzima convertidora de angiotensina 2. El SARS-CoV-2 ingresa a la célula pulmonar a través de esta enzima, que recordemos está muy distribuida en todo lo que es los pulmones, corazón, vaso y tracto gastrointestinal, por lo cual hay muchas de sus manifestaciones. Y una vez que se une, esta disminuye la acción de la misma y por lo tanto disminuye la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tenemos que recordar que la angiotensina 7 tiene un efecto protector desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, probablemente esta asociación entre enfermedad cardiovascular y COVID-19 se debe a una probable desregulación del sistema de renina-angiotensina asociada a la enzima AC2 por la infección del SARS-CoV-2 y que también puede estar
influenciada por las enfermedades cardiovasculares y sus comorbilidades, y de ahí el inicio de las cascadas de los efectos inflamatorios. Entonces, ¿cuáles fueron los interrogantes que se nos presentaron a nosotros en consultorio? Primero, si nuestro paciente realmente tiene un riesgo aumentado para formas graves de mortalidad, si yo tengo que hacer un cambio en la conducta terapéutica, específicamente con ARA2 y ECA, y cómo logro yo que el paciente continúe controlado y no se descompense. Bueno, siguieron apareciendo muchos trabajos que quisieron evaluar si realmente los primeros factores que se habían visto relacionados estaban presentes o no, como este metaanálisis, en el cual se vio que como condición previa ser mayor de 65 años tenían un odds ratio de 6.6, o sea, en forma muy elevada. Ser hombres también incrementaba el riesgo de formas graves y también ser tabaquistas actuales. Y dentro de las comorbilidades asociadas estaba la enfermedad cardiovascular con un odds ratio mayor de 5, la enfermedad respiratoria mayor a 5, diabetes con un odds ratio de 3.6 y la hipertensión seguía estando con un odds ratio de 2.72. El otro metaanálisis que se presentó al muy poco tiempo del anterior buscó evaluar la relación de la hipertensión arterial con las formas graves de COVID-19 y con mortalidad. También encontraron un odds ratio de 2.5, pero ellos buscaron relacionar el odds ratio en relación a la edad de la persona. ¿Y qué es lo que encontraron? Que esto se mantenía cuando el paciente era mayor de 60 años, pero no así en menor de 60 años. Entonces aquí se empieza a plantear una teoría que ya estaba dando vueltas y en realidad no sería fundamental el ajuste por edad, por el hecho de que nosotros sabemos que la población más afectada es una población que tiene un porcentaje muy elevado de hipertensos y quizás sea este el motivo por cual la hipertensión estaba tan presente. Un trabajo más reciente que se presenta el 1 de mayo, que ya comentó Viviana, busca relacionar las enfermedades cardiovasculares, las drogas terapéuticas con la mortalidad por COVID. Son casi 9 pacientes, Asia, Europa y América, y ahora vamos a hablar en este primer momento específicamente con los condicionantes de enfermedades cardiovasculares. Y nuevamente ellos encuentran que se mantiene la relación en mayores de 65 años cuando hay enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, EPOC y tabaquismo actual, sin encontrar relación con la hipertensión arterial. Entonces, por el momento, podríamos decir que en realidad, como se plasmaron la mayoría de las sociedades científicas, no existiría una evidencia clara de que la hipertensión per se está asociada con un mayor riesgo de infección por COVID-19. Pero la pregunta que yo me hago acá es si realmente qué es lo que nos interesa, el riesgo de hipertensión per se o el riesgo que tienen realmente nuestros pacientes hipertensos. Y si volvemos al trabajo español y nos acordamos de cuáles eran las características de la mayoría de nuestros pacientes, probablemente la mayoría de los pacientes hipertensos sean pacientes con un riesgo de edad grave por COVID-19. La otra pregunta que teníamos es si yo tengo o no que cambiar la conducta terapéutica con respecto a los ARA2 y los IECA. El fundamento fisiopatológico viene de estudios en animales en los cuales se había visto que el uso de IECA y ARA2 generaba un aumento de la AC2. Esta mayor disponibilidad de la enzima favorecía la infección por SARS-CoV-2, ya que era la puerta de ingreso. Pero en paralelo surgió otra teoría que dice no, en realidad la mayor disponibilidad de la AC2 genera mayor conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7 y esta tendría un efecto beneficioso por su acción antiinflamatoria. Volviendo al trabajo anterior, en la parte que evalúa el uso de las drogas, ¿qué es lo que encontró? Que el IECA y ARA2 no demostraron tener mayor riesgo para enfermedades graves y hasta se vio que los IECA podrían tener un efecto beneficioso. Dos trabajos más relacionados con el tema, que se presentaron a la misma fecha, el 1 de mayo, en The New England, también trataron el tema. Uno de los trabajos de Mancia, en cual comparó 1.272 pacientes COVID positivos versus una población de más de 30.000 individuos, comparando si había alguna asociación de las drogas utilizadas con respecto al riesgo de infección y riesgo de formas de mortalidad. Y como conclusión no encontraron que el IECA o ARA2 tenga mayor relación con ninguna de las dos cosas, ni riesgo de infección ni de formas graves. Y un tercer trabajo, un trabajo de Reynolds, en cual evaluó más de 12.000 pacientes, de los cuales el 46,8% fueron COVID positivos y un 17% presentaron formas graves, pero ellos relacionó con todas las formas con todos los tratamientos antihipertensivos.
y nuevamente no encontró relación con IECA y ARA2, como así tampoco con ninguna de las otras drogas. Entonces, estos tres estudios es como que afianzan la idea de que no habría un efecto perjudicial, por lo menos, de los ARA y ECA2. Y siguiendo la línea opuesta, también apareció este trabajo, en el cual decía si en realidad no tenían mejor pronóstico aquellos pacientes que usaban IECA-ARA2. Es un estudio retrospectivo de más de 1.100 pacientes, de los cuales 188 usaban IECA-ARA2, y en donde ellos descubrieron que el riesgo de mortalidad era mucho menor en aquellos pacientes que estaban recibiendo IECA-ARA2 versus los que no lo estaban recibiendo. En conclusión, y como lo habían plasmado ya varias distintas sociedades nuevamente, no existe una evidencia clínica de que haya que suspender los IECA y ARA2, y por sobre todo se postura que tenemos que seguir trabajando bajo los lineamientos de consenso de hipertensión arterial que rige nuestro país. Y la tercera pregunta es, ¿cómo logro yo que mi paciente continúe controlado y no se descompense? Si nosotros evaluamos cuáles son los principales factores que influyen en la hipertensión no controlada, vamos a ver que se encuentran no adherencia, lo cual probablemente la mala calidad de información que recibieron nuestros pacientes generó que muchos abandonaran sus tratamientos. A esto, por supuesto, hay que sumar las cuestiones económicas y la dificultad de acceder a los medicamentos que también se presentaron durante este periodo. Por otro lado, los periodos de intervalos de visitas muy prolongados, en donde claramente la cuarentena nos afectó. La inercia médica, que una forma de inercia médica probablemente sea el haber hecho recetas sin haber hecho el control del paciente para ver cómo estaba. Y un cuarto punto, que son las limitaciones propias de la presión arterial de consultorio, con la necesidad de complementarlas con alguna evaluación ambulatoria. Todo esto lleva a una hipertensión no controlada que genera un incremento de los eventos y que además, como ya hemos hablado desde todas las sociedades, uno de los efectos colaterales de esta pandemia es el incremento de los eventos cardiovasculares por su falta de control. ¿Qué es lo que propone la Sociedad Europea para el seguimiento de los pacientes hipertensos? Ante la no posibilidad de hacer las consultas habituales, lo que ellos proponen es monitorear la presión arterial mediante un equipo validado en forma domiciliaria con una frecuencia similar a la que lo harían en el consultorio médico y comunicarse, ya sea por videoconferencia o consulta telefónica, es decir, por telemedicina, con el médico cuando sea necesaria hasta que se pueda normalizar la consulta médica. Cuando hablamos del control domiciliario, estamos hablando en realidad del MDPA, que es el monitoreo domiciliario de presión arterial. Es muy importante diferenciar el MDPA de lo que es el automonitoreo, que son controles al azar que realiza el paciente, sin seguir ningún tipo de protocolo ni ninguna técnica. El MDPA es un estudio validado que tiene un valor similar al MAPA en cuanto a pronóstico y que se realiza con un estudio protocolizado con aparato digital validado de brazo y respetando lo que es la técnica correcta de toma de presión arterial. Una de las grandes ventajas del MDPA es que nos permite la telemonitorización, que es la posibilidad de que el paciente transmita los datos al médico, este pueda generar un feedback y de esa manera disminuir los periodos intervisitas. Dentro de los protocolos tenemos un protocolo largo de 7 días, un corto de 4 días, y básicamente son 4 mediciones, 2 matinales y 2 vespertinas, separadas un minuto entre toma y toma, y el punto de corte es 135-85, a diferencia de la presión de consultorio de 14 9. ¿Qué demostraron los distintos estudios? En este metaanálisis podemos comparar el seguimiento terapéutico mediante la presión arterial de consultorio versus MDPA. ¿Y qué es lo que vemos? El MDPA genera un descenso mayor de la presión arterial, por otro lado genera una reducción de la inercia terapéutica, cuando asociamos al telemonitoreo va a producir una reducción aún mayor de la presión arterial. Si comparamos el telemonitoreo solo versus el telemonitoreo más feedback, que puede ser consejería, educación, manejo de comunicación o control de adherencia, vamos a ver que genera un descenso aún mayor de la presión arterial y por otro lado mejora la adherencia terapéutica en un periodo de hasta 6 a 12 meses. ¿Cuál sería el modo ideal de telemedicina? Nosotros sabemos que tenemos formas de telemedicina muy desarrolladas, pero yo creo que realmente el mejor método es el que más cómodo nos resulte para nosotros y para nuestros pacientes. Esto es algo que hemos hecho un cambio brusco, hemos tenido que instaurarlo en forma muy rápida y tenemos que buscar con el cual nos sentamos más cómodos.
mucha gente le encanta bajar aplicaciones de medicina. Lamentablemente son muy pocas las aplicaciones que tienen el aval científico de alguna sociedad. Esta aplicación, LeashCare, es de la Sociedad Europea de Cardiología, es gratuita y permite que el paciente haga un registro de presión arterial, que puede enviar los datos al médico, puede almacenar los datos y a su vez recibe información bajo la supervisión de la sociedad, y también puede tener alarmas para la toma de medicación. Una forma más simple es la que propusimos desde el Comité de Hipertensión de FAC, ya que sabemos que hay mucha gente que tiene dificultad para manejarse con la tecnología, en lo cual en una primera hoja les damos todas las indicaciones de cómo debe realizarse un control de la presión arterial, y una segunda hoja en la cual está una planilla para que ellos vayan registrando sus valores y después puedan compartirlo mediante una foto, ya sea por WhatsApp o por email, con su médico, para que él decida si tiene que hacer una conducta terapéutica nueva. Y el último punto es con respecto a las visitas virtuales. No todos tenemos mucha experiencia con respecto a las visitas virtuales. Estas sí se desarrollan mucho en algunos centros y en otros países, sobre todo. Y este es un pequeño estudio español en los cuales buscaron comparar en médicos de atención primaria de la salud pacientes que ya tenían diagnóstico de hipertensión arterial, un seguimiento mediante visita virtual versus visita convencional. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Que se generaban menos visitas en la atención primaria de la salud, sin presentar diferencias significativas en cuanto a la presión arterial sistólica, en el número de visitas de especialistas, en las consultas por guardias, ni en la hospitalización. Entonces, este estudio me parece un buen ejemplo de que realmente es una técnica válida y que probablemente nos puede permitir acercarnos a nuestros pacientes de una forma distinta, por lo menos hasta que logremos normalizar realmente la atención tradicional en consultorio. Entonces, para terminar, como conclusiones, podríamos decir que con la evidencia vigente hasta la fecha, hipertensión por C no tendría un riesgo incrementado para formas graves de COVID. Independientemente, la mayoría de nuestros pacientes hipertensos son un grupo de riesgo para formas graves, y que nuestro objetivo principal sigue siendo el control de la presión arterial, sin suspender los IECARA2, continuando con el alineamiento del consenso, fomentar las buenas fuentes de información y estimular el autocontrol y una nueva forma de interacción. Y una frase que me gustó para compartirla: la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La charla muy buena. Después vamos a interactuar con la gente, pero vamos a continuar con los disertantes, y el disertante Sergio Jiménez. Sergio, aparte de ser un gran amigo, es médico cardiólogo de la Cardiología de Mendoza y es el actual presidente del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina. Sergio nos va a hablar de diabetes en tiempos de COVID. Cuando quieras, comenzamos con tu disertación, ¿sí? Pero repito el agradecimiento, por si no se escuchó, a la Federación Argentina de Cardiología y a todos los que del otro lado, de una forma u otra, se hacen presentes para escuchar sobre la nueva pandemia que estamos viviendo, que además vino a colisionar con las epidemias, con lo que nosotros habitualmente charlábamos, que era la epidemia de obesidad y diabetes. Un poco de antecedentes. Yo siempre decía que este dato del 9 de mayo, de hace 4 días, ya parece viejo. Uno cuando empieza a buscar datos en la bibliografía, cosas de abril, marzo, ya le parece que son obsoletas. Y esta es porque la pandemia nos está llevando por encima y nosotros vamos arriba de esta ola. Los casos confirmados hace 4 días eran 4.018.342 pacientes con COVID, de los cuales habían muerto más de 218.000. La tasa de letalidad en China confirmada era de 5,5, 6 para el caso de los pacientes en Estados Unidos, 11 en España. La letalidad en Italia ascendió casi al 14% y en Argentina estábamos alrededor del 5%. ¿Por qué estamos hablando de grupos de riesgo? Porque se ha visto que hay comorbilidades que están más asociadas con un mal pronóstico para los pacientes que se enferman o que contraen el COVID-19, como son pacientes mayores, hipertensión arterial, como se ha hablado en esta charla, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares previas, inmunocompromiso y la obesidad
que se está empezando a ver ahora en casos de Estados Unidos, asociada con la diabetes. Recuerden que al momento del diagnóstico, el 80% de los pacientes son diabéticos. O sea, perdón, al momento del diagnóstico de diabetes, el 80% de los pacientes son obesos. Bien, seguramente ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen malos resultados cuando sufren de una infección viral. Esto se vio por lo menos en las epidemias de este siglo, que fueron dadas por virus, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que se dio en el 2003, el SARS-CoV-1, donde en China, en el 2002-2003, los pacientes diabéticos tenían un riesgo 3 veces mayor de ingresar a unidad de cuidado intensivo o ventilación mecánica cuando no era comparado con los no diabéticos. Y también se observó un dato que después vamos a ver, que la hiperglucemia y la diabetes fueron predictores independientes de morbimortalidad en pacientes con SARS. Ya en el 2012, otro beta coronavirus, el del MERS, que es el del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue una enfermedad viral que tuvo dos características. Fue bastante más letal, hasta el 34% según las series, pero bastante, por suerte, menos contagioso y se limitó a la zona de Oriente Medio. Pero en estos casos, en un análisis de 637 casos, el 50% de los casos tenían diabetes. O sea, la diabetes fue prevalente en un 50%. Y la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o letal en los diabéticos fue 2,4 a 7,24 veces mayor que en los pacientes no diabéticos. Y con respecto a la gripe 1, que nos acompaña hasta el día de la fecha, del 2009, el H1N1, también se ha visto 4 luz radio para ser internados en unidad de cuidado intensiva de 4,29 en los pacientes diabéticos con los no diabéticos. Bien. ¿Por qué el paciente tiene más posibilidades de tener infecciones? Entre otras cosas, porque el paciente diabético, el obeso, tiene alterado su sistema inmune. Está por su mal control metabólico, su inmunidad innata funciona mal, es disfuncionante. Y además, una vez que se infecta, la inmunidad adaptativa tampoco funciona de la mejor forma. Entre otras cosas, estudios en ratas nos mostraron que hay alteraciones en los neutrófilos a la baja, en los eosinófilos y en los monocitos de los pacientes en estos ejemplos diabéticos, en la inmunidad innata, pero fíjense cómo la interleuquina 6, que recién se habló tanto, y la interleuquina 17, igual que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 17, aumentaron también con respecto a la inmunidad adaptativa en los pacientes que son diabéticos. O sea que ya parten con una inflamación, diabéticos y obesos de base. ¿Qué datos tenemos publicados? Bueno, los primeros empezaron a aparecer en China, donde empezó primero a creerse que la diabetes era un factor de riesgo independiente para la enfermedad o para la mala evolución, pero metaanálisis demostraron que no. Fíjense, en este metaanálisis de 7 estudios de Wuhan, tuvimos los datos de que el 21% de los pacientes eran hipertensos, 9,7 eran diabéticos, 8,4 tenían enfermedad cardiovascular previa y 1,5 enfermedad respiratoria. Estas tasas coinciden con las tasas de prevalencia de la enfermedad en esos países. O sea que el paciente es el mensaje, no se ha demostrado que por ser diabético tenga más riesgo de infectarse. Si vamos a ver durante el largo de la charla que lo que le pasa una vez que se infecta, que le va generalmente mucho peor. Esto es lo que les decía recién, fíjense, en todos estos estudios la prevalencia de diabético fue de 10,9, muy similar a la prevalencia de la enfermedad de la diabetes en los chinos. Si vamos a Estados Unidos con pocos casos, al principio de la enfermedad, de la pandemia, cuando les llegó a ellos, 10,9 de los pacientes eran diabéticos y la prevalencia de la enfermedad en la población general adulta de más de 20 años de 13,3. Y en España un poco más, si bien estaba casi alrededor del 16%, la prevalencia de la enfermedad de diabetes en la población general no infectada es de 10,5%. Este gráfico que parece sobreimpuesto sobre lo que veníamos mostrando recién es para mostrar dos cosas. Fíjense, otro dato a tener en cuenta. Esta es la prevalencia en el mundo de diabetes. Y fíjense cómo va aumentando hasta llegar casi a 20 y algunas series hasta un cuarto de los pacientes, casi 25%, después de los 60, 70 años, tienen diabetes en la población general. O sea que si decíamos que los pacientes de mayor edad iban a ser más frágiles y además tienen más diabetes y otras comorbilidades, quizá le vaya peor. Y si no, fíjense en este dato. Este es un estudio de prevalencia de diabetes en pacientes con COVID.
En los que eran de menos de 50 años, la prevalencia de la enfermedad era de alrededor del 9%. Y cuando tenían más de 50 años, la prevalencia en los pacientes con COVID era del 13%. ¿Qué va correspondiendo con esta tasa que va en aumento? Entonces dijimos, la prevalencia es la misma, no hay más riesgo de infectarse, por lo menos hasta ahora demostrado, pero una vez que se infectan, les va peor. En estas series chinas, los pacientes en rojo, los que tuvieron que ir a cuidados intensivos diabéticos versus los que no tuvieron que ir a cuidados intensivos, que estuvieron internados, estadísticamente el significativo fue siempre peor para el lado de los pacientes que tuvieron que recibir cuidados severos. Y les recuerdo que cuando están en cuidados severos, la mortalidad generalmente casi alcanza el 50% más. Esta serie es de Estados Unidos, también pacientes con ingreso a unidad de cuidados intensivos. Fíjense cómo los pacientes diabéticos tuvieron más en cuidados intensivos que los pacientes no diabéticos. ¿Está? Si lo vemos con respecto a la prevalencia de no sobrevivientes, dicho de otra forma, la mortalidad, los pacientes diabéticos en China sobrevivieron mucho menos una vez que se enfermaron que los pacientes no diabéticos. Acá otro dato. Fíjense, en la población general no diabética, la tasa de mortalidad general del grupo COVID es del 8%. Ahora, una vez que el paciente es diabético, la tasa de mortalidad es del 32% para España, 35,5% para Italia. Y la diabetes estuvo en Nueva York, a datos del sábado pasado, del 9 de mayo, en un 35,98% de pacientes que habían fallecido en Nueva York tenían diabetes. ¿Tá? Y la progresión, fíjense qué parecida que es a la que yo les mostré recién de los pacientes, que como la prevalencia iba aumentando, estos son todos los muertos, ¿no? Como la prevalencia va aumentando la mortalidad de diabetes a medida que aumentamos la edad. Este dato de Buenos Aires, el Ministerio de Buenos Aires informó hacia el 27 de abril que de 60 fallecidos, más del 50% eran mayores de 70 años y 31% de letalidad para ese grupo, para los pacientes diabéticos. O sea, 31% de los pacientes que fallecieron eran diabéticos. Fíjense si las tasas y los datos no se repiten, aquí y en todos los lugares del mundo. Posible mecanismo, no voy a extenderme mucho de esto porque ya hablaron quienes me precedieron, pero el desbalance, o sea, el balance que tenemos o el equilibrio entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2 es el que hace que un organismo sano más o menos lleve su curso. La angiotensina 1,7 lo hace a través del receptor más, provocando vasodilatación, diuresis, natriuresis, antihipertrófica, antiproliferación, antifibrótica, aumento del óxido nítrico, lo cual ustedes saben mejor que yo que todo eso es lo que uno quiere para un paciente. El problema es cuando se desequilibra por la infección y el ECA2, que es la isoforma 2 de la enzima convertidora de este receptor, que es la puerta de entrada del coronavirus, lo que hace es desequilibrarme este equilibrio que teníamos hacia el lado de la angiotensina 2, con lo cual tenemos más hipertensión, más proliferación de células y más estrés oxidativo, que viene a agravar aún más el problema del paciente diabético. Y fíjense, este desbalance también me actúa a nivel pancreático y a nivel del metabolismo glucídico. Descenso de la relación angiotensina 1,7 con angiotensina 2 produce disfunción de la célula beta e insulina resistencia. O sea que ahí tenemos otro problema más para que el paciente me disfuncione una vez que se infecta. Y si no me creen, hay tejido ECA2 en el páncreas, así como también hay tejido ECA2 en pulmón y corazón. Entonces, son otros órganos de choque donde el virus puede ir a replicarse y a afectar la producción de insulina. De hecho, este estudio de la primera pandemia de coronavirus, del SARS-CoV-1, publicado en 2010, ¿qué mostró de llamativo? Estos son pacientes que tuvieron neumonía para la misma época, pero que no tenían el diagnóstico de SARS. Estos son pacientes que ingresaron con glucemia, y estos son sus valores de glucemia. Estos son pacientes que entraron con hiperglucemia y no eran diabéticos. A las 2 semanas seguían hiperglucémicos, al alta y al seguimiento se normalizaron y comparados contra el control y contra familiares, a los 2 o 3 años seguían siendo pacientes sanos. O sea, no es que se volvieron diabéticos, pero tuvieron hiperglucemia de diabéticos, como quizás un marcador también de inflamación y de enfermedad y de afección pancreática, cuando los pacientes tuvieron la enfermedad. Y esto es una cuestión que ya vamos a volver enseguida. Este estudio recientemente publicado nos muestra lo mismo. Estudio de China. El gráfico del estudio. Si el paciente diabético está normoglucémico, está bien controlado, la mortalidad
es del alrededor del 1%, como la población general. Ahora, cuando está con hiperglucemia, cuando está descontrolado, aumenta un 11%. Fíjense qué importante mantener, esto sobrevive, esto visto al revés. Sobreviven mucho más los bien controlados que los mal controlados. Fíjense qué importante es tener a nuestro paciente diabético con buen control glucémico. Y si no, fíjense, en la misma serie, los pacientes con glucemia elevada en rojo, comparados contra los azules normoglucémicos, todos diabéticos, tenían más interleuquina 6, menos linfocitos para defenderse, más proteínas C reactivas como reactantes de fase aguda, más neutrófilos y más LDH también como reactantes de fase aguda. Este estudio publicado recientemente en Estados Unidos habla de los pacientes ya no solamente como diabéticos, sino como hiperglucémicos, y le marca el riesgo. Si el paciente es diabético o tiene hiperglucemia sin ser diabético, sin conocerse diabético, tiene mucho, hasta 4 veces más mortalidad, y es estadísticamente significativo que el paciente no es diabético o tiene la glucemia controlada. E incluso con los diabéticos controlados versus los no controlados que tienen hiperglucemia, le fue mucho peor. Y esto estamos hablando de tasas de mortalidad. Ellos establecen en este estudio el corte alrededor de 130 miligramos por decilitro. Por arriba aumenta la mortalidad y por debajo de esos valores, con un buen control metabólico y glucémico, el paciente estaría bastante controlado y con tasas de mortalidad y de riesgo parecidas a la población general. Entonces, bien, el control glucémico subóptimo a largo plazo puede afectar varios aspectos de la respuesta inmune de los pacientes, ya lo sabemos, y la complicación diabética y las comorbilidades que tiene la diabetes en sí misma, como enfermedad renal diabética, la obesidad, la cardiopatía isquémica, pueden complicar y aún más ensombrecer la evolución de estos pacientes. ¿Qué limitaciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de COVID? Es lo siguiente. La mayoría son estudios observacionales y de caso. Pueden tener documentación incompleta. Los tamaños de la muestra generalmente son pequeños para sacar tantas conclusiones como las que estamos sacando. Es demasiado pronto para sacar esas conclusiones. La relación causal y la fisiopatología, esto vamos a tener que necesitar más tiempo y ver retrospectivamente a ver qué nos pasó. Un poquito para ir terminando sobre consideraciones sobre los medicamentos. Si el paciente, definamos paciente no infectado con paciente infectado. El paciente infectado, aquel que tiene que internarse, y aquel que puede estar en la casa, que hoy por hoy se internan todos porque tenemos cama. Si el paciente está sano, la metformina puede continuarse, su tratamiento debe continuarse y hay que aconsejarle que se mueva y que tenga un buen control glucémico. Ahora, si el paciente se infecta, se enferma, como uno de los problemas que va a tener es que se deshidratan, pueden tener acidosis lácticas, entonces, y pueden tener alterada su función renal, se trata de discontinuar la metformina, sobre todo si están internados. Con los SGLT2 algo parecido, recuerden que por su natriuresis y porque depresión de volumen al paciente, estaría en una condición parecida a los pacientes con metformina que tienen que ser internados. Los receptores de GLP-1 inyectables se pueden usar, pero el problema es que como a estos pacientes tienen hiporexia, tienen náuseas, vómitos, puede ser confundido con la acción del medicamento, también a veces hay que sacarlo. Con respecto a la viruela de PP4, hay controversias. Teóricamente no hay que sacarlo, son bien controlados y se están estudiando porque el MERS que yo le hablé antes, la puerta de entrada al pulmón fue por los de PP4 y se cree que podría ser protector, pero no se sabe y se está estudiando. Todos estos pacientes deben llevar insulina en la terapia, que no debe suspenderse. Hay que alentar el autocontrol de los pacientes que sea cada vez más seguido cuando están infectados y están en su casa. Las personas no infectadas se sugiere intensificar su control metabólico de hidratación, como dijimos recién, y esto incluye controlar adecuadamente la presión arterial y lípidos, como dijeron que me precedieron. El paciente diabético requiere un control glucémico continuo y confiable. No hay que retirar ni las estatinas, ni los IECA, ni los ARA2. Por el momento, no hay que suspendérselos jamás a los pacientes, salvo casos aislados, como ya se vieron. Hay que descartar en estos pacientes hipocalemias, hipopotasemias, ya que por tener tanta angiotensina 2, a veces tienen hiperaldosteronismo, que les baja el potasio, y además al pasarlos a insulina, que la glucemia necesita glucosa para entrar a la célula, la glucosa, necesita potasio, puede provocar o exacerbar una hipopotasemia. Resumiendo, por los datos obtenidos a la fecha, es una comorbilidad frecuente en los pacientes con COVID-19, es una comorbilidad. Promovió la severidad y condujo a una mayor admisión en unidades de cuidado intensivo en pacientes con COVID e incrementó la mortalidad en estos pacientes. Necesitamos más estudios para poder definir mejor cualquier interacción entre diabetes y COVID. No hay suficientes datos para afirmar que las personas con diabetes tienen más probabilidad de contraer la enfermedad. Sí hay datos para afirmar que cuando se infecten les va a ir peor, y sobre todo cuando estén peor controlados su metabolismo. Y tener otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares asociadas podrían ensombrecer aún más el pronóstico. Recuerden cómo se asocian las
enfermedades cardiovasculares con los pacientes diabéticos. Para terminar, esta foto que uno a veces suele ver en varios lados sobre el COVID, que es casi tan lindo que es para llevárselo a la casa y ponerle un cuadro, en realidad, y que acá está mostrando su proteína spike, que según el receptor de K2, en realidad no es esto. El COVID es esto. Es una célula que cada vez que entra en neumonocito 2, se replica y por cada célula que entra, salen entre 10.000 y 100.000 que van a volver a infectar a otras células al lado, provocándole estrés y provocándole apoptosis y provocándole a veces tormenta de citoquinas. El pulmón es un órgano vulnerable. Si no, miren este paciente que murió por una neumonía, cómo tenía ocupados sus alvéolos por estas células que ya no son tan simpáticas como la foto que les mostré recién, que es COVID. Cuando les hablen de carga viral, acuérdense de esto. Apretadas una a otra buscando quién destruir. Y cuando vean una célula así, rodeada de celulitas de COVID, lo que están haciendo es tratando de, son células humanas rodeadas por el virus, que está tratando de infectarla y reproducirse. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Sigamos aplanando la curva. Nada más, muchas gracias. Bueno, estamos medio avanzados en el horario. Vamos a preguntas para los tres, con respuestas cortas, por favor. Disertaciones. Una es, y vos hablaste de los pacientes y la importancia de tener a los pacientes en forma virtual, a través de la telemedicina, teniendo en cuenta que el control tanto de la tensión arterial es importantísimo en este grupo de pacientes. ¿Qué opinan ustedes en relación a la telemedicina y el seguimiento de estos pacientes? Bueno, Jorge, bien, escuché parcialmente la pregunta, pero básicamente la forma de seguir por telemedicina. La verdad es que yo tengo en mi experiencia, que me adapté rápido, tengo una buena experiencia. Por supuesto que la telemedicina no reemplaza la consulta tradicional de consultorio, pero en un porcentaje importante de pacientes podemos lograr tener un contacto con el paciente, saber más o menos cómo son sus valores y uno le explica cómo debe hacer los controles previos y realmente estoy obteniendo bastante buenos resultados. Yo calculo que, digamos, son seguimientos que uno puede hacer por un periodo y después va a tener que intercalarlo con la consulta tradicional. O sea, yo ahora estoy justamente haciendo un mix de los dos tipos de consultas. Hago 70% telemedicina y un 30% consulta-consultorio para los pacientes que realmente no lo puedo manejar mediante telemedicina. No se escucha, Jorge. ¿Qué opinas, Viviana, que con relación al consultorio? Sí, no, yo telemedicina vengo haciendo hace 20 años porque la mitad de Córdoba tiene mi teléfono, o sea, todos mis pacientes. Y es una herramienta súper útil. Sí, es así, es así. Teléfono abierto. Es muy útil porque te permite pilotear tiempos y no abarrotar salas, etcétera, y más en este momento. Pero sinceramente considero que nuestros pacientes requieren, en algunos, digamos, es muy difícil hacer un seguimiento de alguien hipertenso. O sea, bueno, la hipertensión es quizás una de las áreas donde mayor utilidad, pero por ahí otras cuestiones cardiovasculares, dolores de pecho, todos tenemos anécdotas y no creo que sea la idea, pero me parece que es complementario. Sigo creyendo y creo que lo que nosotros tenemos que, mirando los números, hay mucho COVID, es claro, muchísima más mortalidad cardiovascular y nosotros tenemos que decirles a nuestros pacientes y generarles ambientes seguros, citar, o sea, si nos llaman, valorar la necesidad de vernos y ir estableciendo de a poco este reintegro a la actividad previa. Yo en general establezco controles 2 veces al año en líneas generales con un teléfono a mano para si algo más ocurre. Así que yo creo que es una herramienta complementaria, muy buena, muy útil, pero solo eso. No hay como revisar, ver, tocar, hablar, etcétera, con un paciente.
sino, pero por ejemplo, Sergio comentó la importancia de que los diabéticos estén normoglucémicos, es decir, tengan controlada su pronóstico. Y este formato, teniendo en cuenta pacientes de asistir a los consultorios, me parece que este formato de la telemedicina Sí. a mantenerlos controlados. La otra pregunta era con relación a de inflamación y, por ejemplo, en los pacientes internados, los marcadores de injuria útiles en este grupo de pacientes que serían de riesgo, posibilidades, cuando internamos un paciente con COVID, a pesar de no estar muy sintomático. No, sí, en teoría lo que corresponde al ingreso de un paciente que vamos a internar con COVID y si tiene enfermedad cardiovascular o no, es realizar marcadores inflamatorios basales. Fundamentalmente la que más marca por ahí la diferencia es la proteína C reactiva que se eleva muy rápidamente y debemos agregar troponina y si tenemos disponible BNP. Porque sabemos, y sobre todo en nuestros pacientes, que la evolutividad, si nos toca una tormenta citoquímica, esto va a ser el desenlace final, así que nosotros al ingreso tenemos que hacer hemograma, PCR, si podemos ferritina, dímero D también es otro parámetro inflamatorio muy sensible y que se incrementa en estos pacientes muy precozmente, y si podemos, insisto, marcadores daño como troponina y no sé si pudieron participar del excelente webinar respecto de esto de daño miocárdico, que bueno, a las claras deja sentada la necesidad de esto, cuando internamos o hospitalizamos a estos pacientes. Sí, sin duda. Vamos a comentar algo con relación a esto. Estamos con tiempos medios ajustados y bueno, para ir cerrando, agradecerle a los tres disertantes, a la doctora Arias Jiménez y al doctor Grosse por la participación, por habernos mostrado estas comorbilidades en relación a el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Invitarlos a participar de los próximos webinars que hace la Federación Argentina de Cardiología. Vamos a tener un webinar de desafíos actuales de la fibrilación auricular y la población, así que los invito a que participen. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos mañana en el próximo webinar. Gracias Sergio, gracias Pedro, gracias Viviana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.